Mi nombre es Johnny y esto es Despierta tu Espíritu. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar nuevamente en su canal Despierta tu Espíritu. Que el Señor te siga bendiciendo. Hermano, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. El siguiente, porque digo, podríamos seguir con lo de la fe, pero el siguiente, y para seguir enfocados en la armadura de Dios, es el yelmo de la salvación, una protección para la cabeza. Tal vez, no sé, uno de las partes más vitales, ¿verdad? Para la protección de estos soldados, pues obviamente era la cabeza. Hablando en lo espiritual y hablando en lo que nos concierne a nosotros, pues obviamente la mente, ¿verdad? Tener el yelmo, que es un casco, hablando en cuanto a los soldados de esos tiempos, pues obviamente mantenerse cubiertos porque a larga distancia, con algún golpe, algo en la cabeza, un golpe en la cabeza podría ser fatal. Y si nos movemos a estos tiempos en los que estamos viviendo, nuestra mente, nuestro cuartel principal está, de muchas de las batallas que tenemos hoy en día, se originan en la mente. Creo que muchas veces, muchas de las personas, por ejemplo, hablando en específico de psicólogos, psiquiatras, médicos, tratan de llegarle a la mente porque saben que ahí es donde pudieran hacer un poquito de cambio en la persona. Pero cuando nosotros no estamos bien cimentados con una identidad en Cristo, a veces podemos ir como una veleta de lado a lado, ¿verdad? Como una hoja en el aire que se mueve de un lado, y a veces por eso, no sé si les ha pasado, he conocido a personas que su momento siguieron a Jesús, eran creyentes, y después los ves años después y ya están en otra sintonía muy distinta, practicando otro tipo de cosas, y después los ves. Por eso muchas veces van saltando de lado en lado, porque van buscando algo que les pueda ayudar. En específico, por ejemplo, los jóvenes pasan muchas batallas en la mente. Pasan mucho cuando hablan de la soledad, de la ansiedad, de sentirse menos, o de lo que podemos a veces pasar, la falta de identidad. Usted se los puede imaginar, yo me los puedo imaginar. Fui joven hace no mucho también y tenía esas mismas batallas. Cuando llegas a tu casa y estás solo, cuando llegas a tu casa y ya no está ni mamá, ni papá, ni los hermanos, ni los amigos, y estás simplemente tú en tu cuarto. Y cuando empiezas a pensar, y cuando empiezas que en este cuartel se empiecen a anidar pensamientos que no son buenos, lamentablemente, si no es identificado a tiempo, y si no dejamos, no que dejemos, si no acudimos a Dios, porque muchas veces los jóvenes quieren salir o dejar de sentirse así. Las mamás, las mujeres, por ejemplo, hablando de situaciones de separación, o que sus hijos tal vez no están como a ellas les gustaría que estuvieran en los caminos del Señor. Aparte de todo el estrés y de todos los problemas de la vida, llegar a casa, vuelvo y lo digo, cuando nadie nos ve, cuando estamos en nuestro lugar a solas, a oscuras, y vienen los pensamientos de no sirves como mamá, o eres un mal hijo, o de qué te sirve ser un buen estudiante. En mi caso, yo en algún momento de mi vida, y creo que fue el parteaguas de mi vida, fue cuando yo decía, si yo soy buen estudiante, tengo buenos grados, no estoy en pandillas, que en esos tiempos había pandillas por todos lados, trato de ser un buen hijo, no le doy problemas a mi mamá, ¿por qué me sigo sintiendo así? Y muchas veces no sé si les pase, o si han escuchado ustedes esa frase, ¿por qué me sigo sintiendo así? Y entonces en ese momento uno empieza a dejar que en la mente vengan, cuando no conoces de Dios, hablando en específico, a dejar que esos pensamientos te taladren tu mente, hagan nido aquí. Cuando hacen nido, hermano Johnny, cuando un pensamiento negativo o malo, o que no está alineado a la palabra de Dios, hace nido en nuestra mente,
es de mucho cuidado y es de mucho peligro. Por eso es muy importante que nosotros estemos siempre protegiendo nuestra mente de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que dejamos por ejemplo, y haciendo un paréntesis, muchas veces algunos crecieron con las frases de es que eres un bueno para nada, es que tu hermano es mejor, es que si fueras como tu hermana, las comparaciones empiezan a hacer que la autoestima de las personas bajen, empiezan a hacer que nosotros mismos, sin querer a veces, porque pues así les decían mis abuelos a mis papás o así les decían mis bisabuelos a mis abuelos, se va pasando, es algo generacional. Si nosotros no hacemos un corte en esas maldiciones generacionales, lo más probable es que también se lo vayamos a heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es muy importante que no dejemos que esos pensamientos hagan nido en nuestra mente y que permitamos, incluso a veces cuando fallamos, porque todos seguimos fallándole de alguna u otra forma al Señor, y no desanimarnos, sino decir, bueno, Señor, me equivoqué, aquí estoy, perdóname. El Señor nos va a perdonar cuando venimos con un corazón arrepentido. Él nos está esperando con brazos abiertos. Lamentablemente conocemos de muchas personas que se han alejado del Señor por vergüenza, porque en algún momento el Señor los utilizó y en algún momento cayeron y lamentablemente ya no están y se alejan del Señor. Y esas, si me imagino lo sabe ustedes, son planes o son visiones que se quedan cortadas, con planes que el Señor tenía para cada uno de nosotros que se quedan cortadas por X o Y circunstancia, pero lo importante siempre es que no dejar que esos pensamientos hagan nido en nuestra mente, sino refrescar la mente con leyendo la palabra de Dios, leyendo proverbios, leyendo salmos, viendo a alguien como David que también falló y cómo se levantó, viendo lo enriquecedor que puede llegar a ser el libro de Proverbios para nosotros, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Y así es como vamos haciéndole frente a esos dardos que si el enemigo se trata de meter en nuestro cuartel, que es la mente, puede ser muy peligroso. Es muy interesante, fíjate que en el video anterior tocamos un poquito acerca de ese tema y me encantó la frase que dijo el invitado, ¿verdad? Que estaba aquí con nosotros ese día. Eh, yo le dije, la palabra dice meditar en la palabra de día y de noche, ¿verdad? Y lo que él dijo claro, dice, porque mente desocupada es taller del enemigo. Y es algo que hasta la fecha, hasta el día de hoy vengo pensando en mi cabeza y se me ha quedado en la cabeza. Es muy importante lo que estás hablando ahorita, especialmente con los jóvenes. Uno de los puntos yo creo que quiero resaltar es el aislamiento. Muchas veces como padres, cuando nuestros hijos se aíslan, tal vez nosotros decimos, oh, está en la edad de rebeldía, y lo dejamos pasar. Pero no le damos esa importancia que deberíamos darle, porque realmente es una batalla que no vemos, no está enfrente de nosotros, pero tenemos que saber discernir, tenemos que tener ese espíritu, esa visión, y yo pienso que es importante que cada vez nosotros que nos pongamos a orar, pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Y no nada más que los abra, sino que nos enseñe a caminar en lo espiritual. Porque de nada me va a servir que me los abra y no saber cómo responder. Exacto. Entonces, es importante ponerle mucha atención a nuestras generaciones, porque son los que van a venir después de nosotros. Nosotros, como quien dice, ya vamos de salida y ellos vienen de entrada, ¿verdad? Y es muy interesante lo que estás hablando. Me da mucho gusto que traigas este tema y que lo podamos desarrollar juntos, ¿verdad? Este fue el sexto. Falta uno, el último, que es la espada del espíritu, que bueno, creo que eso ya es muy entendido, ¿no? La espada del espíritu es a nosotros
de hecho, esta parte es la única que es, digamos, para atacar en cuanto a la armadura de Dios. Todas las otras son de protección, de defensa, para resistir dardos, para golpes en la cabeza, el corazón, los órganos. Este es el único que es para atacar, para, 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 para ir a la guerra, para ir en contra de alguien más. Una espada no se utiliza para defender, sino se utiliza para atacar. Eh, es mismo Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y más afilada que una espada de dos filos. Creo que entender que cuando nosotros hablamos de esta espada, estamos hablando también, lo podemos relacionar con la palabra de Dios, mismo Jesús utilizaba esto, ¿verdad? Cuando fue tentado, utilizar la palabra de Dios. Creo que, y haciendo ya una conexión final con lo que decías de los jóvenes, muchas veces puede que, como tú lo dices, los papás sepan que algún joven está pasando por alguna situación, rebeldía, desánimo, ansiedad, estrés, enojo, lo que sea que pueda pasar, lo pueden detectar, pero no saben cómo actuar. Una forma de la que es actuar es declarando la palabra de Dios sobre la vida de sus hijos, es orando, es ayunando, es parándose en la brecha por los suyos, intercediendo por ellos. Otra palabra que creo que se está empezando a perder en nuestras congregaciones, el interceder. Un intercesor, alguien que se pone en la brecha, alguien que se pone a favor de alguien más, alguien que está parado ahí para poner, lo conocemos a veces, el pecho a las balas por los suyos, ¿verdad? Para proteger a sus seres queridos. Creo que no podemos llegar simplemente a pelear una batalla a nuestra forma, con nuestras palabras, con lo que nosotros creemos. Si vamos a pelear una batalla y más en lo espiritual, tenemos que llevar la palabra de Dios. Tenemos que sustentarla con porciones bíblicas, con versículos, con todo lo que la misma palabra de Dios nos ofrece de principio a fin. Tenemos que utilizarla para nosotros poder ir a pelear esas batallas en lo espiritual. Si no, pueden ser dardos que no van a llegar a ningún lado. O sea, palabras que nosotros podamos decir con nuestro entendimiento y nuestra inteligencia o sabiduría, pues pueden llegar hasta cierto lado. Pero cuando nosotros utilizamos con eficacia la palabra de Dios como una espada que penetra y que es de doble filo, vamos a tener resultados en lo espiritual, obviamente hablando, pero porque lo estamos utilizando conforme a lo que Dios nos dice en la palabra de Dios. Entonces sí, esos eran los 6. Esos son los 6. Es muy interesante, hablando de los jóvenes, ¿verdad? Muchas veces como padres, sin saber, o muchas veces porque realmente así fueron criados nuestros padres, y declaran, ¿verdad? Estas cosas, como decía, eres un bueno para nada, y estás declarando en la vida de tu hijo. Es importante el reconocer, yo creo que el reconocer y pedirle perdón a Dios para que puedas quebrantar esa cadena que se viene jalando desde las generaciones antepasadas. ¿Cuál crees tú que serían las armas más letales que usa el enemigo en contra de los creyentes? Siempre va a ser atacar a nuestra fe. Creo que y lo mencionaba ahorita, o sea, en cuanto todo lo que tenga que ver con traer dudas al creyente, porque ahí va a empezar. Una vez que empiece a tomar ventaja o terreno, va a ir por más. No es como que, bueno, aventó un pequeño dardito y ahí se quedó y se va con alguien más. Si empieza a ver que trae duda o que la duda que sembró en ti o en nuestro pensamiento empieza a tener fruto, va a ir por más y va a redoblar ataque, va a redoblar ese esfuerzo para querernos destruir. Su plan principal sí es que nosotros dudemos de Dios. El destruirnos está como un objetivo, pero su idea original o uno de sus planes principales es que nosotros nos desconectemos de Dios, que no tengamos esa conexión con Dios. Una vez desconectados con Dios, es mucho más fácil para Él poder destruirnos, pero la destrucción, digamos, en sí es un objetivo final. Lo principal para Él es desconectarnos de nuestro Dios, que nosotros dudemos, que nosotros
nos apartemos, que nosotros nos aislemos, era algo que tú mencionabas también, de que nosotros dejemos de congregarnos, dejemos de buscar de Dios, dejemos de buscarlo en oración, en ayuno, en la búsqueda de la palabra de Dios, pero creo que de las armas principales, a menos a mi parecer, es en la duda y en apartarnos del Señor de alguna u otra forma. Todo también depende, creo que a veces de las áreas débiles en las que a veces podamos estar nosotros. A veces algún creyente va a estar demasiado fuerte en el pensamiento, puede decir, a mí no, yo la verdad es que me han querido atacar y no puede. Ataca de alguna otra forma, en los sentimientos, en lo físico. Hay otras personas que es completamente distinto, pero creo que en lo personal siempre va a ser la duda, el que te apartes de él y que te desconectes de él de la manera en la que lo vaya a intentar. Puede ser de aislarte o de dejarte de congregar o de dejarte de socializar con personas que pueden ser de beneficio para ti en cuanto a tu crecimiento espiritual, pero creo que en la duda es de los principales ataques que trae más en estos tiempos, porque ahorita tenemos acceso a muchas cosas, tenemos acceso a todos los temas de los que se pueden hablar, tenemos acceso a inteligencia artificial, que también la utiliza mucha gente ya ahora como un método de respuesta para todo, y también tenemos que tener cuidado con eso, porque muchos ahora, porque lo dijo la inteligencia artificial, pues ya casi es un decreto, ¿sabe? Y no es así. Por eso es tan importante volver a lo que nos va a nosotros a dar esa vida eterna, que es la palabra de Dios. Siento que las dudas que el enemigo a veces trata de traer en los creyentes sí han apartado a muchos de los creyentes o los han desviado del plan original o del propósito original que Dios tenía para sus vidas. Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo identificarías o cómo crees que se puede identificar a una persona que está pasando por una batalla o una lucha espiritual? Creo que por eso a veces es muy importante, no a veces, es muy importante congregarnos como creyentes, como hijos de Dios en un lugar, porque empezamos a conocer, ¿verdad? Empezamos a conocer qué tan sociables somos, qué tan extrovertidos o introvertidos o tímidos podemos llegar a ser. Creo que el cambio en cuanto a la personalidad de la persona que está pasando por una batalla espiritual, el semblante también a veces lo dice mucho. A veces conocemos a la persona, y si la persona era muy amigable y muy sociable, y de repente o de un tiempo para acá empezamos a ver que es más introvertido, más serio, más privado en cuanto a sus cosas, o incluso a veces las personas están a la defensiva también. Podemos pensar que a veces están pasando por algo. Lo peor que podemos hacer cuando alguien está pasando por una batalla espiritual es quererlos atacar con muchas cosas, incluso a veces con la misma palabra de Dios, porque eso lo que hace es los irrita más, los incomoda. Y está bien que compartamos la palabra de Dios, pero con sabiduría, ¿sabe? No haciéndolos sentir más mal de lo que ya se sienten, no condenándolos o juzgándolos por lo que sea o por lo que a veces asumimos que pasaron, no haciendo evidente ese cambio en las personas. Simplemente a veces tenemos que estar con nuestra personalidad, con nuestra esencia, con nuestra manera de vivir la palabra de Dios, siendo amorosos, siendo empáticos, siendo alguien que sea de apoyo y no de una piedra de tropiezo, alguien que los pueda levantar. A veces no necesitamos llegar con la persona y decirle, hermano, yo ni he estado orando por usted porque lo he visto que ya no está viniendo a la iglesia. Empezamos a decir las cosas que ya son evidentes y que ellos tal vez ya saben, y lo que hacen es como, híjole, ya se dieron cuenta que estoy así, pues entonces, por eso a veces se apartan las personas. Simplemente llegar y decirles, hermano, le amo en el amor de Cristo, eh, solamente quiero que sepa que aquí estoy cuando usted ocupe, aquí usted me puede encontrar. Algo que siempre sea de algo de levantarles el ánimo, porque lamentablemente también hay personas o hay creyentes que utilizan eso para
para distintas, es entrar en otro tema, pero con distintos propósitos. Pero ¿cómo se identifica? Creo que muchas veces sí es el semblante de la persona, sus estados de ánimo, su forma de socializar si ha cambiado, su forma de cambiar en la forma en la que se conduce. Obviamente si la persona ya se cierra a querer escuchar de la palabra de Dios o a querer saber algo que tenga que esté relacionado con Dios, pues sabemos que tal vez está pasando por algo. Y es tener una batalla espiritual no es pecado, no significa que la persona haya caído. Muchas veces las batallas espirituales tienen que ver con otra cosa, tienen que ver con el crecimiento también a veces de las personas. A veces también pasamos por pruebas de fuego que nos están moldeando, que moldean nuestro carácter, que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual, que sí es un momento donde estamos caminando por lugares rocosos, por los valles, pero que también sabemos caminar tanto en los montes como en los valles. Muchas personas que se saben conducir muy bien en las batallas espirituales, que a veces decimos y nos quedamos asombrados de decir, ¿en serio estaban pasando por todo esto? Ni cuenta nos dimos, porque la persona sigue con esa, así como hay personas que les cambia el semblante, hay otras que su semblante les es redoblado, o sea, el gozo es más eminente en las personas, es más evidente, es más notorio por alguna razón. O sea, conocemos personas que han pasado por no sé cuántos cánceres y los ves adorando y los ves siendo los primeros y los últimos en irse y los ven animando y llorando por otras personas. Lo hemos visto tal vez con personas que han perdido a seres queridos, consolando a otras personas, ¿sabe? O sea, es muy subjetivo, muy difícil de decir. Todas las personas que pasan por una batalla espiritual tienen este checklist. Es distinto para cada quien, pero sí, hablando, digamos, como en general, cuando la persona empieza a tener cambios, digamos, en su personalidad o en su forma de ser, hay que simplemente acercarnos y estar ahí para ellos, estar ahí como un soporte y no como una piedra de tropiezo. Hermano, y si me permites ir un poquito personalmente, Sí. ¿alguna vez has pasado por una situación, por una batalla espiritual? ¿Y cómo has salido de ella? Sí, sí, la verdad es que sí, yo creo, bueno, creo que fue hace ya casi como un año y medio tal vez. Sí, o sea, al principio, cuando recién me convertí, creo que pues obviamente cuando uno se convierte pasa por un proceso, ¿verdad? De transformación, de que el Señor nos vacía de todo lo que traemos y nos empieza a llenar. Es distinto, pero ya en el caminar como creyente y digamos en mi caso que sirvo todos los fines de semana, que estoy, ¿verdad? Estoy ahí, que, ¿verdad? Estoy constantemente en la iglesia. Sí, hace tal vez como un año o año y medio, sí pasé por una situación que la verdad no vi de dónde venía. Fue un tema como de desánimo, como de sentirme, sí, desanimado, como no, no encuentro la otra palabra, tal vez no era soledad, no, o sea, porque no estaba solo, no era por ahí, sino era como un desánimo y una tristeza que hasta lo comentaba con algunos personas cercanas que tengo a mí. Les dije, me siento así. Creo que lo que me ayudó fue decirlo. Creo que a veces es más fácil predicarlo que vivirlo. Ya cuando uno lo vive ok, entonces ahora pon en práctica lo que tú estás predicando. Y me ha tocado platicar o compartir mensajes sobre el desánimo, sobre la soledad, sobre esto, pero cuando uno lo pasa, entonces es cuando, ok, ahora hay que ponerlo en práctica. En esa ocasión o en ese tiempo sí fue como una temporada tal vez como de 2 o 3 semanas. No fue tan largo, gracias a Dios, pero sí yo lo noté. Y mis algunos seres, personas cercanas a mí también lo notaban, pero creo que lo que me ayudó fue compartirlo, de decirles, no sé por qué me siento así. O sea, no estaba pasando por algún momento de que influyera para que me sintiera así. O sea, no estaba pasando por algo mal. Simplemente fue una temporada que llegó y que la identifiqué, sí. Lo compartí con alguien, que creo que también eso es importante, y creo que ojalá las personas que nos vean o nos escuchen
tengan a alguien con quien compartirlo, porque es mucho más llevadero, es mucho más fácil de poder pasar ese momento. Porque cuando uno está solo es muy complicado, pero cuando tienes a alguien de apoyo, una madre o padre espiritual que ha estado para ti, alguien que sabes, no que te va a juzgar, pero que te va a ayudar, que te va a dar una palabra de ánimo conforme a lo que las escrituras o sea, tenemos en las escrituras, es mucho más llevadero. Creo que me ayudó bastante que lo pude compartir. De hecho, después tuve un mensaje y yo quería cambiar, o sea, yo quería como, en mi mente yo no quería hablar de eso y el Señor me regresaba al mismo tema de compartirlo y lo compartí en la iglesia sobre la soledad y era como prácticamente hablando a mi corazón de lo que yo había vivido. Fue algo muy, no raro ni extraño, agradezco también creo que haberlo vivido porque también de ahí aprendí mucho, pero sí fue algo distinto a lo que ya llevaba viviendo yo, o sea, en cuanto al caminar con Dios, porque, o sea, ya llevo, 20 años o, sí, casi, no, 20 años, de estar con el Señor y nunca lo había vivido así. Pero sí fue una temporada pequeña, pero sí, sí, o sea, las batallas a veces uno no es porque fallas, no es porque hiciste algo mal, simplemente son momentos que llegan y tiene uno que estar preparado también para saber cómo responder en esas situaciones. Claro. Yo realmente creo que son sentimientos de que a pesar de que estás rodeado de personas, tienes ese sentimiento de estar solo. Sí. Y es muy importante de que sepas a quién se lo dices y con quién lo compartes, porque realmente no todas las personas, Ujú. hay de dos, o te hunden o te ayudan a salir. Exacto. Y es muy importante saber a quién se lo platicas. Es importante también el discernimiento Ujú. que el Espíritu Santo te da. Porque realmente si tú estás por fuera y ves a otro hermano que tal vez está pasando por algo, lo primero que uno debería de hacer es orar para que el Espíritu Santo te dé ese discernimiento, no para hacer un chisme, no para llevarlo y divulgarlo, sino para saber por qué orar por ese hermano Ujú. específicamente. ¿Cómo crees que se mueve la oración dentro de una batalla espiritual? Es importantísima y creo que de lo más importante, si es que, si, vamos a hablar de dos porciones. Si, la importancia de la oración en la persona que pasa la batalla es esencial porque es la forma en la que nos comunicamos con Dios. No hay una forma, no hay una guía de cómo hacerlo, o sea, de que tiene que ser esto, esto y esto y así. La oración, ¿verdad? Es hablar con Dios, es abrir nuestro corazón y decirle cómo nos sentimos, decirle cómo lo que estamos pasando y ser honestos. Él conoce la palabra aún antes de que esté en nuestros labios, pero a Él le gusta que nosotros se lo digamos, que nosotros nos abramos de todo corazón a Él. Entonces, para las personas que están pasando o que pasan una batalla fuerte espiritual o que están en un proceso de tempestad o de tribulación, es muy importante y muy necesario que pongan en práctica la oración, que no solamente esperen a que, no sé, alguien más, el pastor, el líder, quien sea, los ore por ellos. Una cosa es que alguien ore por nosotros, pero otra cosa es que nosotros mismos oremos a Dios por lo que nos está pasando. Muchas veces vamos a diferentes campañas y avivamientos y esto y aquello porque queremos que alguien más, por su unción, Dios lo utilice para que a nosotros ya nos resuelva lo que traemos como problema. Cuando la misma unción que tiene ese predicador que se va a presentar en algún lugar, o el mismo pastor, o los apóstoles, es la misma que nosotros podemos tener, pero a precio o a sacrificio, ¿verdad? A un precio de sacrificio de entrega total. Pero es muy importante que, vuelvo a lo mismo, que el que está pasando por una batalla espiritual ore a Dios, que tenga la iniciativa a orarlo. Ahora, nosotros si vemos que alguien está pasando por una batalla espiritual, es aún más importante, aún más necesaria la oración, pero el discernimiento. Porque muchas veces, creo que también, y más
ministros que, digamos, tienen la bendición de orar por otras personas. A veces uno puede orar por lo que yo pienso que está pasando a la persona. Es ahí. Y lamentablemente, ¿verdad? En tiempos de todo el caminar, me ha pasado que yo personalmente he pasado al altar con una petición, con un sentir, con una razón y un propósito que paso al altar, y la persona que pasó a orar por mí está orando completamente algo distinto. Entonces ahí ya hay una desconexión. Ya hay una desconexión porque no estamos en acuerdo, no está el acuerdo de lo que está pasando la persona con lo que yo estoy orando al Señor para que interceda por él. Entonces es muy importante, demasiado importante que las personas que oran por alguien, por lo que sea, tengan ese discernimiento. Si no lo tienen, que le pidan al Espíritu Santo que les dé ese discernimiento, y si no, frenarnos de hacerlo. Si no, simplemente ir, sí orar, pero no por algo específico que nosotros nos estamos imaginando o estamos haciendo ideas en nuestra mente de que, híjole, el mensaje fue de arrepentimiento, entonces pasó un joven, híjole, se perdió en el mundo y Sí, fue a hacer lo peor, perdónalo. No, hay veces que no es simplemente de eso. Por eso necesitamos ser muy cautelosos en la forma en la que oramos por los demás. así es. Y ya estamos terminando. Lástima, es un mensaje o un tema muy extenso y tal vez podríamos profundizar más, pero no nos da el tiempo. Así que todo esto lo vimos por encimita y no me quiero despedir sin antes preguntarle a José, ¿cuál es tu versículo favorito? Ay, ¿cuál es mi versículo favorito? Creo que todo el Salmo 23 y el 91 han sido muy importantes, mm, el, por, especialmente por el inicio de cuando recién me convertí. El Salmo 91 se convirtió como en algo que yo tenía mucho en mi mente siempre. Y el Salmo 23, conforme uno va creciendo, pues uno va poniéndole más énfasis a eso, porque son promesas de Dios, ¿verdad? Podría decir todo Isaías 53 también es un pasaje que me bendice de manera especial, pero si me tuviera que quedar con alguno, yo creo que el Salmo 23, todo el Salmo 23, siempre ha sido muy especial. Es que de, porque pasamos, como todos, como usted, yo creo también, distintas etapas de la vida, y a veces por el mismo proceso en el que uno está, uno se afianza, se arraiga a una promesa o a algo, a un pasaje bíblico, y dices, yo me acuerdo cuando yo pasé por esto y esta palabra me ayudó demasiado, pero luego pasa por otra cosa y esto me ayudó demasiado. Pero si me tuviera que quedar con alguno, toda la promesa del Salmo 23 del pastor. Sí. Wow, tremendo. ¿Qué le dirías tú a esas personas que tal vez están pasando por batallas espirituales? ¿Qué palabras les dirías o cómo los alentarías para seguir adelante? Bueno, primero es que no son las únicas personas, y no por decir que no son las únicas, quiero decir que o quiero demeritar algo, sino que no están solos, que siempre va a haber alguien ahí, dispuesto a levantarles los brazos, dispuestos a orar por ustedes, dispuestos a ir la milla extra con tal de ser de bendición. Eh, pero principalmente Dios. Al decir que no están solos, me refiero que Dios está siempre ahí. En esos momentos de soledad, en esos momentos cuando cierras tu puerta y dejaste la sonrisa para no preocupar a los demás, para no preocupar a tus papás, para no preocupar a tus hijos, la dejaste afuera de esa habitación, pero al cerrar la puerta te quitas esa sonrisa y realmente estás con la expresión en tu cara de lo que estás sintiendo. Ahí está Dios cuando te recuestas en tu almohada y lloras,
Muchas veces, ¿verdad? Pensamos y decimos que la almohada conoce todo todo lo que pasamos, pero Dios es quien realmente es el que está conociendo todo ese proceso en el que estás. Entonces, te diría que lo busques, que si lo buscas lo encuentras, que si tocas a la puerta Él te va a abrir y Él está ahí con brazos abiertos esperando a que tú lo hagas para que empieces a ver el poder del Espíritu Santo obrar en tu vida, para que empieces a ver el poder de la palabra de Dios obrando en tu vida y para que veas de ese poder sobrenatural que Dios tiene para cambiar el estado y la forma en la que podemos estar. Te lo dice alguien del que estuvo literalmente así, que así es como llegué a los pies de Cristo, desde un momento donde ya no podía más. Dije literalmente, Dios, si es que de verdad existes, no me quiero sentir así. Y literalmente pasando los días pude ver con mis ojos el poder de Dios. Entonces no está solo, está Dios ahí, también hay gente que está dispuesta a ayudarte y que esto pasa, esto es pasajero. Cualquiera que sea la situación, es pasajera y no es permanente. Y también recordemos que las batallas no son para matarte, sino para fortalecerte, para pulirte. La Biblia habla que dice que hasta el oro es pasado por fuego para purificarlo. Y entre más caliente esté, más purificado sale el oro. Y de esa misma manera nosotros nos pulimos. ¿Por qué? Porque crece nuestra fe en las tempestades. Crece nuestro conocimiento en las tempestades. Y nos fortalecemos. Y de esa manera fortalecemos a los que nos rodean. ¿Y en qué iglesia te congregas, José? En Nueva Visión Comunitaria Chicago, ya llevo ahí, me parece que 7 años. Anteriormente ya, digamos, también había, o sea, pertenecía a Nueva Visión Comunitaria, pero oficialmente como miembro y sí, como alguien activo en la iglesia en Nueva Visión Comunitaria Chicago. Ok. ¿Quieres invitarlos? Sí, claro, obviamente creo que en estos tiempos donde a veces las doctrinas pueden ser adulteradas de cierta u otra forma, es muy importante saber dónde nos congregamos y creo que, bueno, en mi caso he encontrado una iglesia donde tenemos una sana doctrina, donde tenemos pastores que nos aman, que buscan el bien de sus ovejas, que están al pendiente del estado espiritual de sus creyentes. Entonces, si no tienen una iglesia donde congregarse, lo pueden hacer en Nueva Visión Comunitaria Chicago. Estamos en la 21 y la Rockwell en Chicago. Si no, lo pueden buscar también en Facebook, pero una iglesia que ya lleva bastante tiempo recibiendo almas y ayudando al necesitado. Creo que también hablando de un poquito haciendo una breve conexión, una iglesia que es misionera, que le importa el bienestar del creyente y que está ahí especialmente por las personas que lideran la casa, en este caso nuestros pastores o mis pastores, Josué y Rebeca Vázquez. Creo que son personas que son un hombre y una mujer de Dios que tienen ese temor de predicar y de compartir la palabra de Dios con todos aquellos que quieren recibirla. Así es que, Nueva Visión Comunitaria Chicago. Amén. Así es. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en su canal Despierta tu Espíritu. Si es la primera vez que nos miras, por favor suscríbete, dale a la campanita para que te sigan apareciendo este tipo de contenido. Regálanos y bendícenos con un fuerte like. Muchísimas gracias, que el Señor los siga bendiciendo. Hasta luego. José, muchas gracias. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Dios te bendiga más. Amén.